Hola con todos, yo soy Sebastián Morán y el día de hoy les voy a presentar este paper. Escogí este paper principalmente por el uso del sistema de análisis de la postura de trabajo OVACO, o mejor conocido como OWASP. Lo que veremos en este video serán los objetivos, introducción, desarrollo, resultados y conclusiones del respectivo paper. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este paper? El objetivo de este paper es estudiar e identificar la relevancia que tiene el intervalo de muestreo dentro del estudio ergonómico, es decir, el tiempo que se deja transcurrir entre cada toma de dato y si este tiempo es significativo al momento de realizar el análisis pertinente. Entonces, ¿qué es MSD? También conocido como lesiones por movimiento repetitivo o trastornos musculoesqueléticos, son todas las lesiones o trastornos que afectan el movimiento natural del cuerpo. Entre estas se ven afectados músculos, tendones, ligamentos, etc. Se sabe que las posturas de trabajo incómodas son un factor de riesgo sumamente importante para estos trastornos. Una buena intervención para reducir los efectos negativos es el análisis ergonómico de las posturas y el posterior desarrollo e implementación de las correspondientes medidas correctoras. El sistema de análisis OWASP es un método práctico para el análisis ergonómico y la evaluación de posturas, que fue desarrollado por la industria siderúrgica finlandesa en la década de 1970. OWASP fue diseñado para ser fácil de usar y por lo tanto es accesible para personal ergonómicamente no capacitado. Las posturas de trabajo definido por OWASP en su forma original incluyen las posturas de la parte del cuerpo, de la espalda, brazos y piernas, así también como la carga o el uso de la fuerza. A estas posturas se les asigna un número, como vemos en esta figura, de 4 dígitos. Listo. Dentro del paper se compararon OWASP con la ecuación de levantamiento de Niosh y distintos métodos de evaluación ergonómica. La consistencia entre los resultados y sus respectivas observaciones fue inconsistente, posiblemente debido a diferentes enfoques básicos. Sin embargo, cabe mencionar que ningún método de observación puede ser universalmente válido, por lo que debe hacerse una selección en función a los requisitos de la situación laboral específica. Con esto, se realizó un estudio sobre el intervalo muestral de un análisis ergonómico OWASP ya existente, el cual entre 20.601 observaciones se variaban los intervalos muestrales, entre 2 a 90 segundos. Esto para investigar los efectos de la desviación del intervalo de muestra original de 1 segundo. En esta tabla podemos observar las diferentes ocupaciones que tenían, el tipo de cómo fue realizada el análisis, ya sea por video o físicamente, el número de participantes y su respectivo intervalo muestral. Dentro del desarrollo, la precisión y respectivamente el límite de error de los análisis ergonómicos basados en el muestreo del trabajo se pueden dar en función al número de observaciones. Entonces, generalmente para un intervalo del 95%. De la misma forma, a la inversa, el número de observaciones se puede calcular a partir de un límite de error requerido, con esta fórmula. Se utilizó un análisis ergonómico OWASP durante todo el montaje de una empresa automotriz, esto para evaluar los efectos del intervalo de muestreo. Se grabaron en video las posturas de trabajo de 63 sujetos masculinos de diferentes edades y experiencias, realizando 9 tareas de montaje específicas distribuidas por toda la línea de montaje. Se aplicó un intervalo de muestreo de 1 segundo para identificar las posturas de trabajo. Con base en las grabaciones de video con una duración de 5 horas 43 minutos, el intervalo de muestreo se varió, al igual que en el anterior análisis OWASP, de 2 segundos a 90 segundos en su respectivo intervalo. La variable dependiendo para todas las posturas de y partes del cuerpo y las categorías de carga o uso de fuerza. Como estas diferencias máximas se determinan experimentalmente, en adelante nos referimos a ellas como error experimental F sub EX, que es esta fórmula. Para evaluar el error experimental se calculó el llamado error teórico, que es F sub TH, como la diferencia máxima teórica determinada, que es esta fórmula. El llamado error ajustado, que es conocido como F sub ADJ, como la diferencia entre el error experimental y el error teórico, con esto. Entonces, estas fueron las fórmulas que se utilizaron para realizar el análisis estadístico y posteriormente sacar estos resultados.
Entonces, estos fueron los resultados que arrojaron la regresión lineal. Mostró que el intervalo de muestreo tiene una influencia significativa en el error ajustado, por lo tanto debe rechazarse la hipótesis nula. Esto lo que quiere decir es que se confirmó la expectativa de que un intervalo de muestreo creciente conduce a un error ajustado creciente, y se puede ver claramente en la figura número 2, es decir, a menor intervalo de muestral, en menos de 10 segundos hay menos variación, y a medida que aumenta existe más variación. Entonces, en esta otra gráfica, el gradiente de línea de regresión es aproximadamente de 0,05. Esto lo que significa es que cuando el intervalo de muestreo se incrementa en 10 segundos, el error también aumentaría en un 0,5%. El intervalo de muestreo representa el 82% de la varianza de todo el error experimental. Entonces aquí están las diferentes secciones que el paper las clasificó como la sección 1 con una excelente fiabilidad del método. La sección 2 conduce con una fiabilidad sustancial. La sección 3 conduce a una fiabilidad suficiente. Sin embargo, la sección 4 conduce a una baja fiabilidad justamente por la varianza que representa. Los resultados de los análisis de la regresión revelaron que el intervalo de muestreo sí tiene una influencia significativa en el error experimental. En general, todos estos resultados muestran que cuanto menor es el intervalo de muestreo, menor son los errores de análisis. Por lo que en conclusiones, los resultados del muestreo de este estudio revelaron que los intervalos de muestreo pequeños son una mejor, conducen a una mejor confiabilidad de muestreo. El paper logró clasificar que para observar, utilizando los dos estudios, tanto el de las 20.000 observaciones y la de el taller automotriz, que para las observaciones directas se debe elegir un intervalo de muestreo de 20 segundos, ya que este parece ser el límite para el desempeño humano, según los estudios que fueron resumidos en la tabla número 1, previamente vista. Para las observaciones basadas en video, se debe elegir un intervalo de muestreo de 10 segundos o menos. Además de aplicar los resultados, deben tenerse en cuenta que los límites de error dependen principalmente del número de observaciones. Sin embargo, el intervalo de muestreo puede influir en error tanto positiva como negativamente. Lo que yo recomendaría a todos mis compañeros es, esto es un tema que me pareció sumamente curioso y sobre todo importante, que es el tiempo de muestreo que nunca consideré, y sin embargo este paper demuestra que es algo importante a considerar en nuestros respectivos estudios ergonómicos que hagamos en un futuro. Muchas gracias.